¿Qué tal, amigos? Hoy tengo en mi programa, que todavía no tiene nombre, quizás lo vamos a llamar así, programa sin nombre, a un empresario dedicado al comercio internacional, a las exportaciones e importaciones entre Estados Unidos y América Latina, escritor de Illegal Aliens, un libro, Verdades y Mentiras en un País de Inmigrantes. Él es también filósofo, político, periodista de 25 años de experiencia en televisión, en radio, en prensa escrita, ha sido productor ejecutivo de noticias, presentador de noticias, entrevistador y reportero de noticias e investigaciones sobre Estados Unidos y Perú, nuestro país. Tuyo natal, Alan Rivera Prieto, y mío por mis padres. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Hola, Demar, ¿cómo estás? Qué larga la presentación, ¿no? Bueno, es que nos conocemos desde 2008 cuando fuimos a una convención juntos en Chicago. Tú estabas viviendo en esa época en Iowa. Desde ese entonces te has mudado a la Florida. Y una de las cosas que me olvidé de mencionar es que eres fundador y CEO de un grupo que se llama National Immigration Summit. Explícanos de qué se Sí. trata eso, Alan. Bueno, ese es un intento de hacer un think tank, ¿no? Como le llaman ahora, digamos, un poco eufemísticamente a lo que es un centro de investigaciones en realidad, ¿no? Y el punto nace, el National Immigration Summit nació a partir de mi libro, de este libro, Ilegales. Que por cierto, para los que prefieren leer en inglés, tú sabes que acá está en inglés Claro, también. Entonces, pues, los que les interese en inglés pueden ingresar a la página del libro que se llama ilegaleslibro.com. Bueno, nace a partir de eso porque es un tema que va en constante evolución, ¿no? El tema de la inmigración. Este libro lo escribí en 2017, en junio del 2017 lo publiqué, y realmente, aunque se han movido algunas cifras, básicamente el problema sigue siendo el mismo, y es el mismo problema que tenemos desde hace aproximadamente 30, 40 años, que es cuando se dio la reforma migratoria de Ronald Reagan. Entonces, aún persisten básicamente los mismos problemas y el principal de ellos es el enfoque que tiene el país, y que hablo de la clase política, tanto de republicanos como demócratas, tienen un enfoque erróneo sobre lo que es el proceso inmigratorio, tanto en Estados Unidos como en el mundo. así es. Además, tenía que aclarar que este grupo es no partisan, o sea, no es político y básicamente ataca el problema de la inmigración de un punto de vista más que nada social, filosófico, si así lo quieres. Y hablando de filosófico, te quiero Sí. preguntar, yo te conocía, pero no sabía nada de tu punto de vista político-filosófico. Explícanos de qué se trata eso. Yo estudié filosofía tirado hacia lo que es filosofía política, porque me interesa la política como un medio de transformación y de servicio público. En ese sentido, tengo un concepto bien claro de lo que es la política, ¿no? Entonces, para mí, la política se define como el arte de gobernar por amor al prójimo. Esa es la definición que yo le doy desde la filosofía política, y que la estoy plasmando en un libro que se llama El Antipríncipe, que va a ser como un poco la base y el sustento de la visión que tengo de la política y que creo que es la que debe primar a partir de todo lo que está ocurriendo en el siglo XXI. Fíjate cómo son las cosas. La pandemia está cambiando un poco la visión de las personas respecto a la vida misma, ¿cierto? El punto es este. Hay una crisis de partidos políticos, hay una crisis de la clase política en general a partir de los años 90, cuando las comunicaciones, y en eso tú conoces muy bien porque eres un comunicador, empiezan a desarrollarse y empiezan a generar una sensación de necesidad de rapidez de parte de la comunidad para recibir los cambios que el político propone, porque todo político propone cambios, ¿no? O mantener, si las cosas van bien, pero siempre en un proceso de evolución. Entonces, dicho esto, la idea es que el antipríncipe necesita ejecutar los cambios en un tiempo que es el exacto que merece cada cambio que necesita. Entonces, incluso hay elementos en un capítulo del libro, el Antipríncipe, hay un capítulo que se llama La bioquímica del poder. Entonces, si bien la adrenalina te da la capacidad de poder responder a situaciones difíciles,
no necesariamente es una buena Química. sustancia química para el cuerpo. Claro. Fíjate que la producción de esas sustancias químicas en el cuerpo tienen mucho que ver con la conducta del hombre. Entonces, en el político hay también esa influencia química que se produce en su cuerpo. Entonces, generalmente los políticos que mienten más, que son más corruptos, producen más adrenalina que endorfina. Si tú estás sano físicamente, si tú eres una persona que te alimentas bien, si tú eres una persona que haces ejercicios, si tú eres una persona que haces actividades que estimulan ¿cómo se llama? Tus ejercicios mentales, tú tienes más facilidad para confrontar la realidad de una manera más positiva. Entonces, si tú tienes principios morales, ¿me entiendes? Tú vas a enfrentar los hechos que se te presenten con la cabeza más fría y el corazón más entusiasmado, más ardiente, ¿no? Fíjate que no lo voy a llevar al plano religioso, ¿ok? Vamos a sacar ese plano de ahí, porque ese es el plano de creencia, el plano personal. Sí, te voy a sí. hablar estrictamente de lo que es el amor al prójimo como una acción hacia el bien común. Si tú eres político, tú buscas el bien común. Y el bien común es el beneficio del otro. Entonces, eso es amor al prójimo. No lo veas desde el lado religioso. No lo veas que tú eres cristiano, tú eres musulmán, yo soy budista, yo soy cristiano y ya. No, vamos a sacar esa parte. Vamos a pensar solamente en el bien común. Si el bien común es el objetivo de la política, entonces la política es el arte de gobernar para el bien común, por amor al prójimo, que es dar. El amor no es querer. En cambio, el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión racional. Tú decides actuar para el otro. En el amor de pareja, tú decides el beneficio del otro por encima del tuyo. Fíjate. Claro, es un regalo, es una entrega. Exacto, es una entrega. Sí. No, es un tema fascinante que podríamos estar toda la tarde conversando de ello, pero obviamente en estas épocas de coronavirus, yo sé que tú ya te has trasladado de Iowa a la Florida hace unos años, no por coronavirus, pero cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de cambiar un poco lo que es el periodismo, analista político, porque también eras un colaborador con varios canales, a empresario. Ahora te dedicas pues a hacer importaciones, ¿no? Sí, bueno, mira, ese hormigueo del empresariado, del emprendedurismo, como le dicen ahora, me viene de mi padre. Mi padre fue un empresario desde muchacho, o sea, es un tipo muy creativo, muy inteligente, un autodidacta. Mi padre solo tuvo primero de secundaria, pero era un tipo que leía como una máquina y era muy inteligente, muy preparado y muy emprendedor. Yo le conozco muchos emprendimientos a mi padre, pero básicamente él creó una empresa que se llamaba Trimaster del Perú. Entonces, y eran 3 lechuzas, eran el símbolo, ¿no? Trimaster, ¿no? 3 maestros, ¿no? Entonces, yo he tomado ese nombre de mi papá como para honrarlo a él. Lindo homenaje. Y he creado una empresa que se llama Trimaster World Trade, ¿no? Y lo que hago es, bueno, estoy en Estados Unidos y mi idea es importar y exportar de Perú para acá o de Latinoamérica. En este momento estoy por cerrar con México, con un productor de un desinfectante de tecnología, es tecnología suiza, pero la fabrican en México, que es un líquido que es un sanitizador al mismo tiempo, ¿no? No es nocivo, es ecológico y sirve para sanitizar, por ejemplo, tanto cultivos como una oficina. Por ejemplo. Lo que pasa es que la aplicación en oficinas no puede ser a través de aspersión, sino que tiene que ser a través de vaporización, ¿no? Porque si no se pueden malograr las computadoras, mojar los papeles, pero esto mata el 99.9% de virus y bacterias. Es un tremendo producto. Entonces, esta semana estamos definiendo una exclusividad para poder llevar el producto a Perú y vamos a comenzar tratando con el ejército peruano para tratar de colocarlo a través del ejército y sanitizar, por ejemplo, los conos, las zonas populosas, los mercados
y todo eso que se necesita, ¿no? Para poder luchar Claro, contra la pandemia, ¿no? Ese es el punto, claro, es mi lado empresarial, ¿no? claro. Tengo un montón de ideas, Bueno, es que cuando te vienen ideas uno las quiere hacer todas, ¿no? claro, claro. Pero bueno, Alan, ha sido una excelente entrevista. Qué gusto hablar contigo. Sabes que vamos a tener que hacer otro capítulo porque me he quedado con ganas de hablar de política, tanto estadounidense como peruana, porque vamos a estar en años electorales en ambos países. Y bueno, Sí. y política en general. Podríamos hablar política de Europa, en fin, ya acordaremos otro día para hacer otro capítulo de este programa sin nombre. Me parece excelente el nombre sin nombre. O sea, te sugiero Exacto. que lo llames el programa sin nombre, que me parecería muy, muy bueno. Será muy bien, muy bien. Ok, Alan, un abrazo, muchas gracias y estamos hablando pronto. Gracias a ti, Ademar. Un abrazo para ti y para todos tus televidentes o tus internautas.